Evangelio de Lucas, capítulo 1. Hoy, a nivel comercial, se está celebrando una fecha que es muy especial para todos, ¿no? Unos están felices hoy, otros quizás no, pero no deja de ser una fecha especial para recordar, para celebrar y para compartir a nuestras mamás. Hoy es el Día de las Madres. Démosle un fuerte aplauso a las mamás en este día. Y al ser un día donde se recuerda a las madres, su labor, lo que hacen por nosotros, yo quiero invitarle a que pues, hagamos reflexión y miremos algunas cositas que podremos aprender sobre una de las principales mamás que está en la Biblia, que es la mamá de nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a hablar de María, la Virgen María, porque es María la Blanca Paloma, que ha venido a América, a traerla. Vamos a hablar de nuestra querida María. Y aunque nosotros no adoramos a María, no veneramos a la Virgen María, sí creemos que es una mujer de la cual hay que aprender mucho. Y creo que la Biblia bota algunos datos importantes que nosotros, que valdría la pena mucho mirar hoy y tener en cuenta hoy para nuestra vida. Ahora, en Lucas, yo quiero invitarle a que vaya al capítulo 1. Y lo que me gustaría mostrarle hoy desde la palabra del Señor, de la vida de María, yo creo que es importante, según el contexto, verlo también desde otra experiencia, porque hay un paralelo que se empieza a marcar con cosas que se repiten en lo que se va a mostrar, que terminan dando, creo que, enseñanzas muy importantes para nuestra vida hoy. El Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a hablar acerca de María, la madre de Jesús, antes de ser la madre de Jesús, es el momento en que se le anuncia que iba a ser la madre de Jesús. Pero antes de ir a María y de ver a María, vamos a ver un cuadro que está antes. Lo primero que registra el Evangelio de Lucas no es el anuncio de la concepción de Jesús en María, sino hay otro anuncio. El anuncio de otro nacimiento. Antes del anuncio del nacimiento del Salvador, ahí está el anuncio de otro nacimiento, el nacimiento de Juan. Verso 5 dice así, Lucas capítulo 1 verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, hay un pero ahí. ¿Cuál era el pero? Pero no tenían hijos. Ahora, fíjese cómo el texto es muy intencional. Fíjese cómo el verso 6 nos habla de ellos. ¿Qué dice el verso 6? ¿Cómo eran ellos? Ellos eran justos delante de Dios. Ellos, además de ser justos de Dios, andaban como andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Estaban en el ejercicio eclesial. Eran una familia sacerdotal que trabajaban en el templo, que vivían del templo, que habían sido sustentados por Dios durante años. Eran justos delante de Dios, es decir, Dios no tenía queja ninguna de ellos. Eran unas muy buenas personas que amaban a Dios. Y ahí es donde aparece un pero. No todo puede ser perfecto, ¿no?
pero dice el versículo 7, no tenían hijos. ¿Y por qué no tenían hijos? No tenían hijos porque, número uno, Elizabeth era estéril, o sea, era un tema que los había afectado en el momento que podían tener hijos, pero ahora, además de que Elizabeth era estéril, ya como que se había pasado el tiempo en el que debían tener hijos. Sin embargo, muy probablemente, quizás en su corazón, todavía guardaban la esperanza de que algún día pudiera suceder, porque el texto señala eso. Sin embargo, como siempre, pues aparece por el otro lado, yo quisiera, pero es que ya estamos viejitos, ¿no? Aunque sería bonito vivirlo antes de morir, pero ya estamos viejitos, ¿no? Lo que experimentamos nosotros, ¿no? Yo quisiera ir a Estados Unidos, pero me negaron la visa. Aunque un día espero ir. Yo quisiera cada domingo salir de escuela dominical e irme a almorzar a Mercagán, pero gano un mínimo y me alcanza es para el arrocito con huevo frito y yuca. ¿Qué plato? ¿Qué plato, no? Sobre todo si la llama está blandita y uno coge la yuca y bueno. El yo quisiera, yo sueño, yo quiero, pero yo quisiera estrenar todo el año, pero yo quisiera que mi esposa no me regañara. Ay, ya está mi esposa. Yo quisiera, no. Yo quisiera que, pero siempre hay un pero. Y el pero del sacerdote Zacarías y su esposa, que se llamaba ¿cómo? Elizabeth. El pero de ellos era que no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Verso 8. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías. Se turbó Zacarías al verle. Y le sobrecogió mucho miedo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, no temas. ¿Por qué? Porque tu oración ha sido oída. ¿Cuál era la oración de Zacarías? Probablemente: Señor, regáleme un hijo. Vea, Señor, usted lo hizo con Abraham. Señor, deme el hijo. Señor, que me aprueben la visa. Señor, un mejor trabajo. Señor, el nuevo edificio, la nueva construcción. Señor, ya vea las goteras. Vea, Señor. La oración de Zacarías probablemente era: Señor, por favor, ya es justo, regáleme eso, Señor, deme un hijo. Y el ángel le dice: tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Verso 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada.
Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, porque por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció, ¿cómo? Mudo. Pero no pueden decir porque se quedó mudo. ¿Y permaneció? No, permaneció. Ustedes son muy bonitos, iglesia. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer. O sea, se fue a casa a trabajar en fe. Obvio. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Y después de aquellos días, de haber estado en su casa, concibió a su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Él consideraba que era un símbolo de burla en medio de la sociedad por no poder dar hijos, por no poder dar una herencia. Entonces hay varios elementos que están jugando aquí: emocionales, sentimentales, de fe, de ver cómo Dios bendice a otros, pero a mí no me bendice, ver cómo Dios le da hijos a otros que no pueden, y yo que sí quiero, no puedo. Esa lucha que probablemente pudo haber vivido el profeta Zacarías en todos esos años de su vida. Ahora vamos al versículo 26, porque a mí me parece que el texto bíblico es muy intencional en poner el segundo anuncio ahí, seguido. Y vamos a empezar a mirar algunos contrastes. Verso 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Esta palabra desposada significa comprometida. Una mujer que estaba comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Verso 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, bendito tu vientre, bendita tú entre las mujeres. Verso 29. Mas ella, cuando le vio, ¿qué pasó? Se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo es este? ¿Sí? Ahora, miremos los dos primeros contrastes. Por un lado, ¿a quién tenemos? A una familia sacerdotal. Profeta Zacarías y su esposa Elizabeth, que también era de la familia sacerdotal, de la línea sacerdotal. Tenían toda la experiencia, tenían todo el conocimiento, tenían toda la preparación espiritual, eran expertos en lo que hacían, tenían el respeto del pueblo, tenían un cargo especial, tenían un nivel de autoridad muy grande en medio del contexto judío. Era una familia que podría llenar todos los requisitos para convertirse en los que podrían recibir al próximo Salvador del mundo. Ya me parece muy bonito cómo empieza a marcarse ese contraste, cómo empieza a marcarse ese contraste, porque si por un lado
tenemos a personas de experiencia, con muchos años encima, preparados, con títulos, con especializaciones, con diplomados, con maestrías, con mucho conocimiento. Por el otro lado tenemos a una jovencita. Dicen que María aproximadamente podría tener entre los 14, 15, 16, 17 años, más o menos en ese rango de edad estaba María. Una niñita que estaba empezando a vivir, una niñita que no tenía quizás mucha experiencia, que no tenía quizás mucho conocimiento, y sin embargo, Dios decide tomar a esta niñita que no está tan preparada para darle la responsabilidad más impresionante que una mujer podía tener: traer y darle vida al Salvador del mundo. Creo que el texto bíblico es muy intencional al marcar esto, no porque lo haga acá, sino porque si uno mira la teología bíblica desde el Génesis hasta el Apocalipsis, uno puede ver a un Dios que siempre está del lado del desfavorecido. Uno puede ver a un Dios que siempre está del lado del que no tiene las capacidades. Pero ahí aparece un Dios para decirle a aquellos que creen que no tienen las capacidades, decirles: aunque no tengan las capacidades, yo creo que en mí y desde lo que yo veo de ti puedes llegar a hacer cosas muy grandes y cosas increíbles y cosas sorprendentes. Y creo que la historia acá se marca desde el centro teológico del mensaje bíblico, lo marca una vez más para que nosotros lo sigamos recordando. No se trata del que es que yo no soy digno porque yo no soy como el pastor, es que yo no soy digno de recibir las bendiciones de Dios o de recibir un llamado del Señor porque yo no soy como los hermanos espirituales de la iglesia que sí oran, que sí se conectan a la oración en la mañana, a las 5 de la mañana, que sí vienen a los servicios yo no soy como ellos, yo escasitamente voy los domingos. Yo no soy digno porque yo no estoy preparado. Pues querida iglesia, lo primero que el Señor nos dice hoy a través de su palabra es que no se trata de que estés preparado, se trata de que aceptes el llamado del Señor aunque sientas que no estás preparado, porque en Dios no se trata de cuánto estás preparado, en Dios se trata de que tengas un corazón dispuesto para el Señor. ¿Estoy haciendo entender? De eso se trata. Y yo lo tuve que experimentar en mi propia vida. Yo les he contado varias veces, yo era el de la iglesia, yo era el que menos tenía perfil. Casi le pego un manazo. De la iglesia, yo era de los que menos tenía perfil para ser el pastor de la iglesia. Yo creo que nadie de los de la iglesia me veía como el pastor de la iglesia. Y por eso es que yo vivo resentido con los hermanos de la iglesia. No es cierto. Pero nadie, ni siquiera yo me veía para convertirme en el próximo pastor de la iglesia. Hasta el día en que el Señor se acercó y me dijo: yo quiero que tú seas eso, yo quiero que tú te prepares para eso. Y para mí la sorpresa fue gigante. Y dije: Señor, yo no tengo el perfil, yo no puedo hacer eso, Señor, porque yo no estoy preparado para eso. Hay otras personas que sí están preparadas para eso, que saben mucho, que saben predicar, que son serios. Yo no soy serio, Señor. A mí no me van a creer. Y ahí el Señor dice: es que no, yo sé, pero es que no se trata de lo que tú pienses de ti, no se trata de lo que la gente piense de ti, se trata de lo que yo pienso de ti y de lo que yo creo que puedo alcanzar en la iglesia con lo que puedo poner en ti. Y no fue fácil, y no ha sido fácil, pero aquí vamos. Y esto no quiere decir que a los preparados Dios los desecha, no. Dios sigue creyendo y Dios escribe una historia acá con los preparados y también hay un propósito. Pero sí hay algo muy claro que Dios muestra,
y es que Dios está también del lado de los desfavorecidos. Si tú crees que no tienes un propósito divino porque no te sientes tan santo como otros hermanos de la iglesia, hoy el Señor te dice, no se trata de lo que tú pienses, no se trata de tus errores, no se trata de tus limitaciones, se trata de lo que yo puedo hacer cuando te llamo contigo, aunque no estés preparado. Y es lo primero que nos enseña nuestra querida María, que recibe un llamado aunque no estaba preparada, que recibe un llamado aunque no tenía títulos, que recibe un llamado aunque no era la más indicada. Ahora vamos al versículo 29, porque aquí se marcan dos cosas importantes. Primero mira el versículo 13. El versículo 11 dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió un temor. Se asustó. Ahora la pregunta es: ¿por qué se asusta Zacarías? ¿Por qué creen ustedes que se asusta Zacarías? ¿Por qué se asustó Zacarías? Mira el versículo anterior, versículo 11. ¿O cuándo se asustó Zacarías? Versículo 11. ¿En qué momento se asusta Zacarías? ¿Cuando ve qué? Cuando ve el ángel. La Biblia no dice que vio un fantasma. La Biblia habla de fantasmas, ¿no? Cuando los discípulos están en el mar, que Jesús se acerca caminando sobre el mar, ¿qué es lo que gritan los discípulos? Entonces los fantasmas existen. La Biblia habla de fantasmas. Ahora, ¿qué vio Zacarías? Un ángel. Pero ¿qué pensó Zacarías que era? Bueno, no sabemos, ¿no? Es entrar a especular. Mi pregunta es: ¿por qué se asusta Zacarías al ver un ángel? ¿Dónde estaba Zacarías? Estaba en el lugar santo, estaba en el santuario, estaba en la casa de Dios. Una cosa es uno ir a una casa donde uno le diga, en esa casa asustan, en esa casa eso mueven los cubiertos, apagan las luces, cierran las puertas, se escuchan ruidos en el techo, eso uno escucha que le hablan al oído, en esa casa asustan. Si a uno le dicen que en esa casa asustan, uno llega a esa casa y cualquier ruidito que uno escucha, ¡ay, sí, asustan! ¡Ay, vea cómo se me puso la piel! Pero tiene que ver más con el tema de lo que ya le han dicho a uno, ¿no? Asustan. Ahora, si uno espera que lo asusten, en el último lugar donde uno esperaría que lo asusten, ¿serían dónde? Pues en la casa de Dios. Ahora, Zacarías estaba en el templo, en el lugar santo, en el lugar sagrado, donde la presencia de Dios estaba. Y se le aparece un ángel y Zacarías se asusta. ¿Por qué se asusta Zacarías? Yo creo, poniendo una interpretación muy personal, la Biblia siempre está expuesta a nuestras interpretaciones personales. El cuidado que debemos tener es tratar de que nuestras interpretaciones no se alejen del sentido que el texto bíblico está dando. ¿Sí? Que yo no ponga mis pensamientos sobre lo que el texto está diciendo, sino que el texto se ponga sobre mis pensamientos. Por eso yo mis interpretaciones trato siempre de que estén pegadas al texto bíblico, para no decir otra cosa que el texto bíblico no esté queriendo decir. Y en mi interpretación personal, yo creo que el profeta Zacarías se asusta cuando ve un ángel, porque se había acostumbrado tanto al templo, se había acostumbrado tanto a que no pasara nada especial, se había acostumbrado tanto a la presencia de Dios, que ya todo era normal, que no estaba la expectativa de que Dios le hablara de una forma especial. La posibilidad de que se apareciera un ángel a dar un mensaje especial ya no estaba. Su vida como seguidor de la ley, seguidor de Yahvé, se había convertido en algo que no iba más allá de una costumbre sana.
de ir cada domingo a la casa de Dios, diciendo cada domingo, uy, me volví a coger el tarde, uy, no, qué pena con el Señor, qué pena con el pastor. Se había convertido en algo tradicional, pero se habían perdido las expectativas de ir a la casa para ver cómo Dios puede hablarme hoy, cómo yo puedo alcanzar al Señor, cómo yo puedo darle mi adoración al Señor. Se había perdido la perspectiva de llegar a la casa del Señor para disfrutar la presencia de Dios. Todos los domingos yo estoy aquí, iglesia, a la expectativa, y me levanto temprano todos los domingos en casa para orar por ustedes, para orar por el domingo, para decirle, Señor, regálanos experiencias donde podamos verte realmente, experimentarte realmente y sentirte realmente, domingo tras domingo. Y no me canso de pedírselo, aunque quizás no lo veamos, aunque quizás no veamos ángeles, pero el deseo de mi corazón constante es que cada momento que pasemos en la casa del Señor sean momentos donde podamos experimentar la gloria de Dios y ser intencionales en creer que Dios siempre puede hacer algo nuevo. Pero a veces perdemos esa perspectiva, y cuando sucede entonces nos asustamos. ¡Ay, esto qué es! A Zacarías le pasó eso. ¿Cómo así? Y en vez de ser bendecido por la presencia del ángel, ¿eso qué le produjo? Miedo, le produjo temor. Dice el texto ahí en el versículo 11 que le sobrecogió un temor. O sea, se apoderó el miedo, él no lo podía controlar. Y el ángel tuvo que decirle, tranquilo, Zacarías, relajado, pelado, que soy yo. Tranquilo, relájese, respire. Mandó otros ángeles a que le trajeran una agüita aromática porque el pobre estaba muy asustado. Tranquilízate, no temas. Yo estoy aquí porque es que tu oración ha sido oída. Yo no vengo a castigarlo por nada. No. Yo vengo a traerle una buena noticia. Ahora, en contraste, mira la reacción de María. La palabra que utiliza con Zacarías es que el corazón, él se turbó y le sobrecogió gran temor. Entonces, lo normal es el susto, uy, un ángel, sí, pero lo que viene después, ¿qué es? Cuando el ángel se le aparece a María, ahí en el versículo 29 dice, cuando ella le vio, ¿qué pasó con ella? Pero ¿por qué se turbó María? ¿Por el ángel? Por las palabras. Y creo que aquí hay algo muy importante en lo que nos tenemos que fijar, porque desde mi interpretación personal creo que María, al parecer María sí estaba acostumbrada a ver y experimentar la presencia de Dios normalmente en su vida. No sabemos del pasado de María, de su vida espiritual, no sabemos si oraba 3 veces al día como lo hacía Daniel, no sabemos. Lo único que sabemos es que fue hallada en gracia delante de Dios. Pero sí me parece importante con respecto a los datos que nos da el texto bíblico, que a diferencia del sacerdote, que debería estar acostumbrado a esas visitaciones celestiales, a la presencia de Dios, a los ángeles de Dios hablándole, el sacerdote Zacarías, que debería estar acostumbrado, cuando vio un ángel le sobrecogió un gran temor que lo dominaba. Pero cuando el ángel se le aparece a María, María se asusta, pero no se asusta porque vea al ángel, se asusta ¿por qué? Por las palabras, porque parece que esta vez la presencia de Dios a través de ángeles, o solamente la presencia de Dios, no solamente la había sentido, sino que esta vez había dicho algo diferente. La había saludado de una forma especial. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y dice, le vio
y se turbó diciendo: ¿qué saludo sería este? Entonces seguimos aprendiendo qué tanto de costumbre y tradicionalismo hay en nuestra relación con el Señor. Tu vida de oración es una vida que se mueve dentro de la tradición, donde solo hablas tú, pero no le das tiempo para que hable el Señor, donde solo importa lo que tú digas, tus necesidades, pero nunca te has detenido a decir: ¿qué quiere decirme Dios? ¿Hay algo que Dios me querrá decir? Donde todo se trata de tus necesidades, donde todo se trata de lo que te hace falta, de tu vanidad, de tu orgullo, pero no hay ni un poquito de intención en decirle: Señor, ¿tú qué me quieres hablar? No estamos acostumbrados a la voz de Dios. Pues parece que María sí estaba acostumbrada, y lo que se extraña es la forma como le habla. ¿Qué serán estas palabras? Y pensaba en qué saludo sería este. Verso 30 dice: entonces el ángel le dijo a María: no tengas miedo, porque tú has hallado gracia delante de Dios. Y es el primer punto específico en cuanto a María. María halló gracia delante de Dios, y porque halló gracia delante de Dios fue que fue escogida para ser la madre del Hijo de Dios. Halló gracia. Hallar gracia delante de Dios se trata de ser lo que Dios espera de nosotros, no por recibir algo de Dios, sino porque quiero agradarle a Dios. Si María era una mujer, se había convertido en una mujer digna para llevar en su vientre al Hijo de Dios, no era porque María había estado buscando en su vida convertirse en la mamá del Hijo de Dios. Yo no creo que la oración de María hubiera sido: Señor, mira, mi gran deseo, Padre, mi gran deseo es que mi vientre lleve, en mi vientre yo pueda llevar al Hijo de Dios. Yo creo que María se acercaba a Dios porque era Dios y porque sabía que sin Dios no podía hacer nada. Y por eso fue que María halló gracia delante de Dios. Y por eso fue que María fue bendecida. No porque quería eso, sino porque buscaba a Dios por lo que Dios significaba para ella, no por lo que ella quería que Dios hiciera en ella. Y creo que el primer llamado desde la vida de María es a que tengamos vidas que hallen gracia delante de la presencia de Dios, no por lo que queramos recibir de Dios, sino sencillamente porque queremos disfrutar a Dios, porque entendemos que fuera de Dios no hay nada. Versículo 31, el ángel le sigue diciendo: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Y este es el segundo punto: las preguntas que le hacemos a Dios. Si tú miras en el versículo 18, el profeta Zacarías le hace la misma pregunta al ángel. Dijo Zacarías al ángel, cuando el ángel le dice que va a tener el hijo y todo, verso 18 dice: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? ¿Por qué? Porque yo ya estoy viejo, mi mujer más vieja que yo, en edad avanzada es más bonito que decirle más vieja que yo. Ahora, la forma como responde el profeta, el preparado, el que conocía la Biblia, el que conocía la palabra de Dios, el que llevaba años experimentando en el templo de Dios, el que tenía la experiencia, la forma como responde frente a lo que Dios le dice es hablando de sus imposibilidades.
¿cómo va a hacer esto si yo ya no puedo? Y mi esposa, menos. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo vamos a construir un nuevo templo si eso cuesta mucha plata, Señor? ¿Cómo vamos a levantar una nueva construcción si estamos hablando de casi 1.000 millones de pesos? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a lograr, Señor? Y es una forma de responder cuando Dios habla, exponiéndole al Señor las imposibilidades, exponiéndole al Señor todo lo que no hay, porque soñamos con un nuevo templo, pero adivine que no hay. No hay fe. Depende de la plata usted también. Soñamos, pero yo creo que usted, así como yo, lo ha experimentado. Lidio todos los días que oro porque el Señor nos permita ver esto que vimos en video, verlo realidad. Señor, que mis ojos puedan ver eso. Pero siempre en mi carnalidad se levanta: ¿de verdad usted está soñando con que usted va a ver eso, David Eduardo? Es que yo me llamo Eduardo también. ¿De verdad usted está viendo que usted está soñando? Bájese de ese no sea iluso. Ahí está la vocecita siempre. Y ahí estoy yo luchando con eso, diciéndole: no, Señor, yo creo que sí, porque no se trata de nosotros y de nuestra plata. No se trata de los hermanos en la iglesia que no tienen plata, Señor, para ayudarnos, pero se trata de lo que tú puedes hacer con los hermanos de la iglesia para bendecirles, para sorprenderles, para sorprendernos como iglesia. Y ahí estoy yo siempre, como el profeta Zacarías, poniéndole a Dios en mi carnalidad lo que no hay. ¿Cómo, Señor? Si yo estoy viejo, mi esposa está vieja, ¿eso cómo va a pasar? No, Señor. Pero por el otro lado tenemos a María, que está empezando a vivir, pero que ha tenido experiencias con el Señor. Y la forma como responde es también preguntando, verso 34, cuando el ángel le dice esto a María, entonces María le dice: ¿y cómo será esto? Pero María no habla de las imposibilidades. Y yo creo que ahí la diferencia está en la intención del corazón. María dice: Señor, ¿esto cómo va a ser si yo no conozco varón? O sea, ella conocía puras mujeres. Chiste malo, pero no lo entendió. No conozco varones, yo no he estado con un varón, yo no he estado con un hombre, yo no me he acostado con un hombre. Yo, ¿cómo voy a quedar embarazada, Señor, si yo no he tenido relaciones sexuales? Y de una u otra forma María también está exponiendo una imposibilidad. Y creo que la diferencia está en lo que hay en la intención del corazón. Muy probablemente Zacarías dice: esto no puede, esto cómo va a pasar si yo soy viejo y mi esposa es vieja. Y probablemente María, por otro lado, dice: Señor, quiero saber cómo va a pasar, porque hasta el momento no hay forma, Señor. Dime cómo va a pasar esto. Por un lado hay una pregunta, pero según la intención del corazón, creo yo, desde una expectativa de quiero ver cómo lo vas a hacer. Y por el otro lado, una pregunta de ¿cómo va a pasar esto si aquí no hay nada que se pueda hacer? Y así podemos estar nosotros. Por un lado pueden haber hermanos que cada vez que se habla del proyecto por construcción dicen: ¿y esto cómo va a pasar si aquí no hay plata? Pero por otro lado pueden haber hermanos aquí dentro de la iglesia diciendo: Señor, muéstranos qué milagros vas a hacer en esto, porque ahorita no hay plata, pero sabemos que lo puedes hacer. Entonces la gran diferencia, en última, siempre va a estar en la intención del corazón. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Y hablo de la intención del corazón porque el Señor la conoce. Y cuando Zacarías dice: ¿cómo va a pasar si soy viejo? Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Una explicación? ¿Qué es lo que viene? Viene un castigo, viene una consecuencia. Vas a quedar mudo. ¿Por cuanto qué? Por cuanto no creíste en lo que Dios te está diciendo. Y mi querida iglesia, siempre
siempre que haya incredulidad en nuestro corazón, siempre van a haber consecuencias. El pueblo de Israel iba a llegar a la tierra prometida en 40 días. ¿Y saben cuánto tiempo llegó a la tierra prometida? En 40 años. ¿Saben por qué? Por su incredulidad. Por lo tanto, querida iglesia, la incredulidad atrasa los procesos. Por lo tanto, querida iglesia, si usted no está creyendo que para Dios 1.000 millones de pesos son un chiste que nos los puede dar en nada, y usted está diciendo, Señor, pero esto ¿cómo va a pasar? Usted puede estar haciendo en que el proceso de ver ese gran sueño de nuestra iglesia se retrase por su incredulidad. Y una consecuencia no sea que se quede mudo, pero sí puede ser que no pase nada. ¿Saben qué dice el Señor en cuanto a Israel, al tema de Israel entrar a la tierra prometida? Dice, hasta que no perezca el último de los de esta generación que no creyeron, ustedes no van a entrar al pueblo. Los que no creyeron se convirtieron en la piedra de tropiezo para que los que sí creían pudieran entrar en lo que Dios ya había dicho para ellos. De ahí la importancia de poder creer, iglesia. De hacerle preguntas al Señor, pero hacerles preguntas desde la expectativa. Muéstrame cómo vas a hacer esto, Señor. Quiero saberlo. Entonces, número uno que podemos aprender desde María: nuestras vidas tienen que buscar hallar gracia delante de Dios, no por lo que quiero alcanzar de Dios, mi milagro o lo que yo quiero recibir, sino porque Él es Dios. Número dos que podemos aprender de María: la actitud del corazón, preguntar con expectativa. Y número tres, y con esto terminamos, el ángel sigue hablándole. Dice el verso 36, he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios. Y el verso 38 está el punto 3. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y con este es el cierre. Miren, hacer la voluntad del Señor es algo que suena bonito, es algo que suena poético. Y tenemos que hacer la voluntad del Señor. Y uno dice, sí, amén, amén. Pero la mayoría de veces hacer la voluntad del Señor es complicado. La mayoría de veces hacer la voluntad del Señor nos enreda la vida. Y muchas veces eso nos hace retroceder. Usted no sabe y no alcanza a imaginarse todo lo que implicaba para María decirle a Dios, hágase conmigo conforme a tu palabra. Era un voltaje muy alto. Era muy fuerte. A nivel familiar, la iban a señalar, la iban a decir, uy, salió embarazada, no se ha casado. Y le iban a preguntar a José, no, ese hijo no es mío. ¿Qué iban a pensar de ella? La podrían apedrear, la familia la podía rechazar, o sea, una cantidad de cosas que se le podían venir encima. Yo creo que, ¿saben qué creo yo que hizo la diferencia? Lo que muy probablemente María había experimentado con el Señor en su soledad, que había hecho que Dios la hubiera hallado en gracia. Su fe, su relación con el Señor, su cercanía con el Señor, la llevó a entender que nada podía ser más grande y que ninguna consecuencia podía ser más grande que lo que el Señor tuviera para ella. Por eso María al final pudo decir, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y ese es el último llamado que aprendemos hoy en el Día de las Madres, de la mamá de nuestro Salvador. Fue una mujer que estuvo dispuesta a hacer la voluntad del Señor por encima de las consecuencias.
porque sabía que Dios y el propósito de Dios era más grande que las consecuencias. Qué reto y qué desafío que nos deja esta mamá, ¿no? Qué reto y qué desafío que nos hace la palabra del Señor a través de la experiencia de María para nosotros. Que podamos hallar gracia delante del Señor. Que cuando el Señor nos hable de cosas locas, cosas imposibles, podamos decir: ¿y cómo lo vas a hacer? Con un corazón que está convencido de que Dios va a obrar. Y que cada vez que Dios me hable, yo pueda decir: Señor, para las que sea, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué quieres de mí? ¿Y cómo cuesta esto, iglesia? ¿Cómo cuesta? Si tú no lo has hecho, quiero decirte, cuesta. Es difícil. No fue fácil para nosotros aceptar el llamado ministerial. No ha sido, y no ha sido fácil. No sigue siendo fácil. Sigue siendo difícil. Sigue siendo complicado. No fue solamente decir: sí, Señor, queremos servirte y ya, cuentas llenas de plata, todo. No. Sí, Señor, queremos servirte. Vamos a irnos a estudiar teología, Señor, porque queremos servirte con excelencia. Pero lo que sufrimos para pagar cada semestre, lo que sufrimos para pagar el arriendo, lo que sufrimos para hacer mercado, lo que sufrimos para comprar ropa mientras estábamos en la universidad estudiando para servirle al Señor, lo que sufrimos, pero mientras sufríamos, estábamos siempre a la expectativa de lo que Dios podía hacer en medio de la tormenta. Y hoy podemos mirar hacia atrás y decir: sufrimos, pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Decirle al Señor: hágase conmigo conforme a tu palabra, no es creer que ay, ya se me solucionó la vida. No, se te va a complicar la vida probablemente, pero aquí estamos. Aquí estamos. Hace unos meses atrás yo predicaba, no me acuerdo de qué, pero yo decía una frase: hermano, no le tenga miedo a los problemas. Yo todo envalentonado acá. No se azare, porque Dios es más grande que nuestros problemas. ¿Cuántos dicen amén? Y ustedes dijeron como que amén. Porque a uno le da miedo orar así. No le da miedo decir: Señor, no me importan los problemas, porque uno dice: uy, ahora se me van a venir todos los problemas del mundo. Y ahí yo todo envalentonado acá. Y desde que prediqué hasta el día de hoy, usted no imagina la cantidad de problemas que se me han levantado, hermanos. Y yo he pensado: yo para qué me puse a decir eso en la iglesia, todo visajoso, yo me hubiera quedado callado, un mensajito bonito diciendo: el Señor es mi pastor y nada me faltará, amén, punto. No. Pero en medio de los problemas, nos hemos tomado de la mano con mi esposa y hemos dicho: Dios es más grande que nuestros problemas, es más grande que 1,000 millones de pesos, es más grande que una gotera, es más grande que una edificación, es más grande que nuestros errores. Decir: Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, es algo que solo una madre puede hacer. Y el Señor nos invita a mirar ese modelo de mamá, María, la Santa Paloma, que ha venido a América, de María. Y qué bueno coger estos ejemplos, estas cosas de María. Y hoy, a pesar de lo que pueda venirse, poder decir, como lo dijo una muchachita de 16 años promedio, sin ningún título, sin preparación: lo que se viene es bomba. ¿Listo, Señor? Hágase conmigo conforme a lo que tú quieres, conforme a tu palabra. Qué mejor llamado que el Señor nos hace en esta mañana. Hay cosas grandes que el Señor te va a soltar, iglesia. Hay cosas grandes que el Señor te va a hablar y sabes que ya lo está haciendo. ¿Por qué estás evadiendo lo que el Señor te está diciendo? ¿Y cuánto tiempo vas a dejar al Señor esperando? Con nuestro hermano Jorge, estudiando Apocalipsis, terminábamos pensando en un Dios que estaba ahí en la puerta, diciendo: yo estoy a la puerta. ¿Y qué hago? Llamándote. Y yo te pregunto otra vez esta mañana: ¿cuánto tiempo vas a dejar al Señor tocando a la puerta
Hoy es día de salvación para que puedas abrir la puerta y decirle: Señor, te había dejado esperando, pero hoy te abro la puerta. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Póngase de pie, iglesia.